Las civilizaciones antiguas han dejado un legado fascinante a lo largo de la historia, pero hay algo aún más intrigante en sus relatos: su repentina desaparición. ¿Cómo es posible que sociedades complejas, con logros asombrosos en arquitectura, arte y ciencia, se desvanecieran casi de la noche a la mañana? ¿Qué misterios se esconden tras el colapso de estas culturas que una vez florecieron? Imagina una ciudad próspera, llena de vida, donde los habitantes construyen monumentos grandiosos y desarrollan sofisticadas técnicas de agricultura. Pero, ¿qué sucede cuando esa misma ciudad se convierte en un eco del pasado? La desaparición de civilizaciones como los mayas, los etruscos o los hititas nos plantea preguntas inquietantes. ¿Fue una catástrofe natural, una guerra devastadora o la falta de recursos lo que llevó a su fin? ¿O tal vez fue una combinación de factores que, como un rompecabezas, se unieron para llevar a estas sociedades a su declive? La isla de Pascua, por ejemplo, nos ofrece un enigma fascinante. ¿Cómo pudo una civilización construir esos impresionantes moais solo para luego perderse en el olvido? Los misterios que rodean a los Rapa Nui son un recordatorio de que el avance humano no siempre garantiza la supervivencia. La cultura mississippiana, que floreció en lo que hoy es Estados Unidos, también presenta su propia serie de enigmas. ¿Qué llevó a la desaparición de Cahokia, una de las ciudades más grandes de su tiempo? Las teorías son muchas, pero las respuestas siguen siendo elusivas. La civilización del Valle del Indo, contemporánea de otras grandes culturas, también se esfumó en el tiempo. ¿Acaso el cambio climático la llevó a su ruina o hubo otros factores en juego? Y no podemos olvidar el imperio hitita, que dominó Anatolia. Su colapso repentino nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué fuerzas ocultas operaron en su caída? Los etruscos, con su rica cultura en la antigua Italia, desaparecieron de la historia dejando tras de sí más preguntas que certezas. ¿Fue la asimilación por parte de los romanos o hubo un evento catastrófico que acabó con su existencia? La cultura Cucuteni Tripilia nos sorprende con su avanzada agricultura, pero también con su inesperado final. ¿Qué llevó a esta sociedad a desaparecer de su propia tierra? Y así la lista continúa. Los minoicos, los tartesios, los licios y muchos otros han dejado su huella en la historia, pero su final sigue siendo un misterio. El pueblo ancestral, conocido como los Anasazi, se desvaneció de forma sorprendente. ¿Qué fuerza los llevó a abandonar sus hogares en los acantilados? La civilización maya, con sus impresionantes ciudades, también experimentó un colapso que ha desafiado a los arqueólogos durante décadas. ¿Acaso la guerra, la sequía o una combinación de ambos factores fueron responsables de su caída? En África, el imperio aksumita se desintegró, dejando preguntas sobre su legado y las razones detrás de su desaparición. Cada civilización tiene su historia, pero lo que las une es el misterio de su final. A medida que exploramos estas culturas, nos encontramos ante un espejo de la condición humana. Nos recuerda que, a pesar de nuestros avances, somos vulnerables. Reflexionar sobre estos misterios nos ayuda a comprender no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de la humanidad. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas desapariciones? ¿Cuáles son los enigmas que aún esperan ser resueltos? Los ecos de estas civilizaciones perduran, invitándonos a investigar y a asombrarnos ante la fragilidad de nuestra historia. Rapa Nui, conocida popularmente como Isla de Pascua, es un lugar que evoca admiración y misterio. Pero, ¿qué sucedió realmente con la civilización que creó esos impresionantes moais, esas gigantescas estatuas de piedra que parecen contemplar el horizonte eterno? La historia de Rapa Nui es un relato fascinante de logros extraordinarios y al mismo tiempo de un colapso casi inexplicable.
En su apogeo, los habitantes de la isla desarrollaron una sociedad compleja, con una rica cultura y una notable maestría en la construcción. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, esta civilización se desvaneció. ¿Cómo es posible que una sociedad tan avanzada desapareciera casi por completo en un lapso tan corto? Uno de los enigmas más intrigantes es la cuestión de los recursos. ¿Acaso la sobreexplotación de los árboles para la construcción de los moais y la agricultura fue el factor decisivo en su declive? Lo que una vez fue un entorno exuberante se convirtió en un paisaje árido y desolado. Imagina una isla donde la vegetación desaparece, las aves dejan de anidar y los recursos escasean. ¿Qué llevó a esta comunidad a continuar con la construcción de esas colosales estatuas, incluso cuando su supervivencia estaba en juego? La historia de Rapa Nui es un recordatorio de cómo la ambición y la necesidad pueden entrar en conflicto, llevando a una civilización a su propia ruina. Pero el enigma no termina con la explotación de los recursos naturales. La dinámica social de Rapa Nui también juega un papel crucial en su desaparición. ¿Cómo afectaron las luchas internas y los conflictos entre clanes a la estabilidad de la sociedad? A medida que los recursos se tornaban escasos, los líderes de la isla enfrentaron una difícil tarea: mantener la cohesión social ante la creciente desesperación. La rivalidad entre grupos y la competencia por los pocos recursos restantes pueden haber debilitado la estructura social que una vez fue tan sólida. ¿Podría ser que la propia cultura de la isla, en lugar de ser un pilar de fortaleza, se convirtiera en un factor que aceleró su colapso? Así, la historia de Rapa Nui es un enigma multifacético. La combinación de factores ambientales, sociales y culturales creó una tormenta perfecta que llevó a esta civilización a su ocaso. Pero, ¿qué legado dejaron? Los moais, esas imponentes figuras de piedra, siguen en pie, silenciosos testigos de una historia que aún nos intriga. ¿Podrían ser estas estatuas no solo monumentos a la grandeza, sino también recordatorios de los peligros que enfrentan las sociedades cuando descuidan el equilibrio con su entorno? La isla de Pascua nos enseña lecciones sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de la sostenibilidad. En última instancia, la desaparición de la civilización de Rapa Nui es un recordatorio de que, aunque el tiempo puede borrar a las sociedades, sus historias perduran. Nos invita a investigar, a reflexionar y a aprender de los errores del pasado. Cada moai que se erige en la isla es un símbolo de la resistencia humana, pero también un eco de advertencia. A medida que exploramos más sobre Rapa Nui, nos enfrentamos a preguntas que resuenan en nuestra propia realidad. ¿Estamos realmente aprendiendo de la historia? ¿Estamos cuidando de nuestro mundo para que no se convierta en un eco de un pasado olvidado? ¿Qué sucedió con la cultura mississippiana, conocida por su impresionante ciudad de Cahokia, situada cerca del actual San Luis, en Estados Unidos? Esta civilización floreció entre el año 1000 y 1200, convirtiéndose en uno de los centros urbanos más grandes de su tiempo. Pero, ¿cómo pudo una sociedad tan avanzada, con sus grandes montículos y complejas estructuras sociales, desvanecerse en el aire? La historia de Cahokia está llena de enigmas que han intrigado a arqueólogos y científicos durante décadas. Los habitantes de Cahokia construyeron enormes montículos de tierra, algunos de los cuales superaban los 10 metros de altura. Estos eran utilizados para ceremonias religiosas y como residencias para la élite. Pero, ¿por qué una sociedad que alcanzó tal grandeza dejó de existir? Algunos investigadores sugieren que factores ambientales jugaron un papel crucial. Cambios drásticos en el clima podrían haber afectado la agricultura, lo que llevaría a la falta de recursos esenciales. ¿Podría ser que la sobreexplotación de la tierra, combinada con sequías severas, condenara a esta civilización al colapso? Otra teoría intrigante
es la posibilidad de conflictos internos. A medida que la población crecía, la competencia por recursos limitados podría haber generado tensiones entre diferentes grupos. La evidencia sugiere que Cahokia experimentó un aumento en la violencia y el conflicto en sus últimos años. ¿Fue esta lucha interna la causa de su desaparición? ¿O fue la llegada de nuevos grupos que desplazaron a los habitantes originales? Las respuestas son difíciles de encontrar, pero las huellas de su historia siguen presentes en el paisaje. Además de estos factores, la cultura mississippiana también se vio afectada por el comercio. Cahokia era un importante centro comercial, conectado con muchas otras culturas del continente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las rutas comerciales se interrumpen? La caída de las conexiones comerciales podría haber aislado a esta sociedad, debilitando su economía y debilitando su estructura social. A medida que el comercio se desmoronaba, ¿se desmoronaron también los lazos que unían a la comunidad? Finalmente, la desaparición de Cahokia nos deja con más preguntas que respuestas. La historia de esta civilización es un recordatorio de que las sociedades pueden ser tan frágiles como impresionantes. La cultura mississippiana no solo fue un testimonio de la creatividad humana, sino también un ejemplo de cómo incluso las civilizaciones más avanzadas pueden enfrentar su fin. En el caso de Cahokia, el misterio de su colapso continúa intrigando a generaciones, recordándonos que la historia está llena de sorpresas y que, a veces, las respuestas no son tan simples como parecen. La civilización del Valle del Indo es un enigma que fascina a historiadores y arqueólogos por igual. Esta antigua cultura, que floreció hace más de 5000 años, se extendía por lo que hoy conocemos como Pakistán y el noroeste de la India, y es considerada una de las primeras grandes civilizaciones urbanas del mundo. Pero, ¿cómo es posible que una sociedad tan avanzada y con un sistema de planificación urbana tan impresionante desapareciera casi de la noche a la mañana? Las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro son testigos de su ingenio, con calles rectas, sistemas de drenaje y casas de ladrillo bien construidas. Sin embargo, a pesar de estos logros, sus habitantes dejaron de existir misteriosamente, y el motivo sigue siendo un rompecabezas. Uno de los grandes misterios que rodea a esta civilización es la razón detrás de su declive. Algunos investigadores sugieren que el cambio climático pudo haber desempeñado un papel crucial. ¿Podría ser que el desvío de ríos importantes y el aumento de sequías acabaran con su sistema agrícola? La agricultura era la base de su economía y la falta de agua podría haber llevado a una crisis alimentaria devastadora. Pero, ¿cómo afectó esto a una sociedad que parecía tan adaptada a su entorno? La respuesta puede ser más compleja de lo que parece, ya que la historia del Valle del Indo es una mezcla de factores ambientales, sociales y económicos. Además de las condiciones climáticas, las tensiones internas también podrían haber contribuido a su desaparición. Las teorías sobre conflictos entre diferentes grupos o tribus han surgido a lo largo de los años. ¿Se desmoronó la cohesión social en medio de la adversidad? Imaginar una sociedad que, a pesar de su avanzada organización, no pudo hacer frente a los desafíos que se le presentaron, genera inquietud. Algunos arqueólogos han encontrado evidencias de destrucción en ciertos sitios, lo que sugiere que pudo haber enfrentamientos violentos. Pero, ¿realmente se desmoronaron bajo el peso de sus propios conflictos? Otra hipótesis intrigante se centra en el comercio. Esta civilización era parte de una red de comercio extensa que se extendía hasta Mesopotamia y Egipto. La pérdida de rutas comerciales clave podría haber afectado su economía de manera significativa.
¿Qué pasaría si los cambios en el comercio global, como el surgimiento de nuevas rutas o el colapso de sus socios comerciales, hubieran provocado un efecto dominó en su sociedad? La interconexión entre civilizaciones antiguas puede haber sido tanto una fortaleza como una debilidad, y entender este aspecto es crucial para desentrañar el misterio del Valle del Indo. Finalmente, la pregunta más inquietante de todas: ¿realmente desaparecieron por completo? Algunos expertos sugieren que, en lugar de un colapso abrupto, pudo haber sido un proceso gradual de asimilación en culturas vecinas. Es posible que los descendientes de esta civilización se hayan integrado en otras sociedades, llevando consigo su legado sin dejar rastro de su existencia original. A medida que investigamos esta fascinante civilización, descubrimos que, aunque su historia se haya desvanecido, su influencia puede aún estar presente en las culturas actuales. La civilización del Valle del Indo sigue siendo un recordatorio de lo que puede suceder cuando el entorno cambia drásticamente, y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras propias sociedades. El Imperio Hitita, una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, ha sido objeto de fascinación y misterio durante siglos. Pero, ¿qué llevó a este imperio a desaparecer casi de la faz de la tierra? En su apogeo, los hititas controlaban vastas regiones que se extendían desde Anatolia hasta el norte de Siria, estableciendo una red de comercio y alianzas que les otorgó influencia sobre un gran número de pueblos. Sin embargo, a finales del siglo XII a.C. comenzaron a surgir signos de problemas. ¿Qué pudo haber sucedido para que un imperio tan fuerte se desmoronara tan repentinamente? Una de las teorías más intrigantes sugiere que el colapso de los hititas fue resultado de una combinación de factores climáticos y conflictos internos. Las sequías severas, por ejemplo, podrían haber devastado la agricultura, provocando hambrunas que desestabilizaron la sociedad. ¿Cómo afectaron estos cambios climáticos a un imperio que dependía en gran medida de la producción agrícola? La lucha por los recursos se intensificó, generando tensiones entre diferentes facciones y debilitando el control central. En un mundo donde la supervivencia estaba ligada a la tierra, es fácil imaginar cómo un cambio en el clima pudo haber desencadenado una cadena de eventos catastróficos. Pero las sequías no fueron el único factor que contribuyó a su desaparición. La evidencia sugiere que los hititas enfrentaron invasiones de pueblos extranjeros, como los llamados pueblos del mar. ¿Qué motivó a estas culturas nómadas a atacar? La búsqueda de nuevas tierras y recursos puede haber llevado a una serie de incursiones que desgastaron las ya tensas relaciones internas del imperio. La combinación de conflictos externos e internos creó una tormenta perfecta que amenazó con desmantelar la estructura del poder hitita. ¿Qué pasaría si la historia de los hititas nos enseñara sobre la fragilidad de las civilizaciones? Además, los hititas eran conocidos por su avanzada tecnología y su habilidad para forjar alianzas. Sin embargo, con el tiempo, la falta de una respuesta unificada ante las adversidades puede haber sido su mayor debilidad. En un momento crítico, la falta de cohesión entre los diferentes grupos dentro del imperio pudo haber facilitado su caída. Podría ser que la historia de los hititas sea una lección sobre la importancia de la unidad en tiempos de crisis. La fragmentación de su sociedad dejó a las ciudades y regiones vulnerables a ataques y desestabilización, lo que llevó a un colapso que muchos consideran repentino. Finalmente, el legado de los hititas está lleno de preguntas sin respuesta. Aunque su escritura y cultura han dejado huellas en la historia, la causa exacta de su desaparición sigue siendo un enigma. ¿Qué otros secretos ocultan las ruinas de su civilización? A medida que los arqueólogos continúan desenterrando restos de ciudades y documentos antiguos, la historia de los hititas sigue viva, invitándonos a explorar los misterios que rodean su final. La desaparición del imperio hitita nos recuerda que, incluso en la grandeza, las civilizaciones pueden caer.
y que entender su historia es fundamental para comprender la evolución de nuestra propia humanidad. La civilización etrusca, un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Quiénes eran realmente? Situados en la antigua Italia, los etruscos florecieron antes de la llegada de los romanos, dejando un legado de arte, arquitectura y cultura que aún resuena en la historia. Pero, ¿por qué su presencia se desvaneció tan repentinamente? A medida que exploramos su mundo, descubrimos que sus logros eran impresionantes, desde sus tumbas elaboradas hasta su sistema de escritura, pero el misterio de su desaparición sigue intrigándonos. ¿Qué llevó a esta civilización a perderse en el tiempo? A menudo se menciona que los etruscos fueron asimilados por los romanos, pero esto no explica completamente su súbita desaparición. Algunos expertos sugieren que enfrentaron una serie de desafíos, desde guerras hasta cambios climáticos que afectaron su agricultura. Sin embargo, ¿podría haber habido otros factores en juego? Las tensiones internas y la falta de unidad entre las ciudades-estado etruscas podrían haber contribuido a su debilitamiento, lo que finalmente abrió la puerta a la dominación romana. La religión etrusca también juega un papel crucial en su historia. Este pueblo tenía una rica tradición espiritual, con dioses y rituales que guiaban su vida cotidiana. Pero, ¿qué sucedió con esas creencias cuando la civilización comenzó a desmoronarse? A medida que los romanos se expandían, absorbieron muchas de las prácticas etruscas. Pero, ¿qué pasó con las tradiciones que no lograron sobrevivir? La fusión cultural pudo haber diluido su identidad, dejando solo vestigios de lo que alguna vez fueron. La influencia etrusca en Roma fue indiscutible, desde su arquitectura hasta su sistema de gobierno. Sin embargo, ¿por qué se olvidaron tan rápidamente? A medida que Roma se convirtió en la potencia dominante, los etruscos fueron relegados a un segundo plano. Las historias de sus hazañas y misterios quedaron atrapadas en el polvo de la historia, esperando ser redescubiertas. Pero, a pesar de su desaparición, los etruscos dejaron un impacto duradero. ¿Podrían sus innovaciones haber sentado las bases para lo que vendría después en la historia romana? Finalmente, la civilización etrusca nos recuerda que el paso del tiempo puede borrar más que solo ciudades. Nos invita a reflexionar sobre cómo las culturas pueden desvanecerse, llevándose con ellas sus historias, tradiciones y contribuciones. La búsqueda de respuestas sobre su desaparición no solo es un viaje hacia el pasado, sino también un recordatorio de la fragilidad de la civilización humana. Así que, mientras exploramos este enigma, nos encontramos con la pregunta más intrigante de todas. ¿Qué otras historias olvidadas nos esperan en las sombras de la historia antigua? La civilización Cucuteni Tripilia ha fascinado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Pero ¿qué secretos esconde esta misteriosa cultura agrícola? Ubicada en lo que hoy es Rumanía y Ucrania, esta civilización floreció entre el V y el III milenio antes de Cristo. Conocida por sus avanzadas técnicas de agricultura y sus grandes asentamientos, los Cucuteni Tripilia construyeron ciudades que podían albergar a miles de personas. Pero, ¿cómo es posible que una sociedad tan desarrollada haya desaparecido sin dejar rastro? Las casas de los Cucuteni Tripilia eran únicas. Construidas con barro y madera, estaban decoradas con intrincados motivos en sus paredes. Pero, ¿por qué se les considera un misterio? A pesar de su sofisticación, los arqueólogos han encontrado pocos objetos que expliquen claramente su vida cotidiana y su cultura. ¿Acaso se trataba de un pueblo que vivió en armonía con su entorno? ¿O había tensiones que llevaron a su eventual desaparición? Los hallazgos arqueológicos sugieren que sus grandes ciudades fueron abandonadas en un corto período de tiempo, lo que deja entrever una inquietante pregunta. ¿Qué pudo haber sucedido para provocar tal éxodo? Un aspecto intrigante de esta civilización es su conexión con la agricultura. Los Cucuteni Tripilia cultivaban cereales,
y criaban animales, lo que les permitía sostener a grandes poblaciones. Sin embargo, ¿podría haber sido esta misma dependencia de la agricultura la que llevó a su colapso? Algunos expertos sugieren que la sobreexplotación del suelo o un cambio climático drástico podrían haber afectado su capacidad para producir alimentos. Pero, ¿es suficiente un cambio en el clima para hacer desaparecer a una civilización entera? Además, se ha planteado la teoría de que los Cucuteni Tripilla pudieron haber sido víctimas de invasiones o conflictos con otras tribus. Las evidencias de incendios en sus ciudades podrían indicar un tipo de violencia que no se había considerado antes. Pero ¿quiénes podrían haber sido sus enemigos? Algunos investigadores creen que, a medida que otros pueblos se volvían más poderosos y expandían su territorio, los Cucuteni Tripilla pudieron haber quedado atrapados en un ciclo de guerra y descomposición social. Aunque muchos de estos interrogantes sobre los Cucuteni Tripilla permanecen sin respuesta, su legado sigue vivo en la historia. ¿Qué podemos aprender de su misteriosa desaparición? La investigación sobre esta civilización no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos ofrece valiosas lecciones sobre la sostenibilidad y la convivencia en nuestras sociedades modernas. Mientras seguimos buscando respuestas, la historia de los Cucuteni Tripilla nos recuerda que incluso las civilizaciones más brillantes pueden desvanecerse, dejando solo ecos de su existencia en la memoria colectiva de la humanidad. El fascinante mundo de los minoicos, una civilización que floreció en la isla de Creta, nos presenta un enigma cautivador. ¿Cómo es posible que una sociedad tan avanzada haya desaparecido de manera tan repentina? Conocidos por su arquitectura elaborada, sus intrincados frescos y su comercio marítimo, los minoicos parecen haber sido un pueblo próspero y sofisticado. Pero, ¿qué les ocurrió? ¿Qué llevó a la caída de esta espléndida cultura en un momento en que parecía estar en su apogeo? Los minoicos desarrollaron una red de palacios impresionantes, siendo el más conocido el de Knossos. Este palacio no solo era un centro administrativo, sino también un lugar de culto y un espacio para la vida cotidiana. Sin embargo, detrás de esta imagen de grandeza y riqueza, se ocultan preguntas inquietantes. ¿Por qué, a pesar de su avance, no dejaron una escritura completamente descifrada? Los arqueólogos han encontrado inscripciones en sus sistemas de escritura lineal A, pero aún no logran entender su significado. ¿Es posible que la falta de una comunicación escrita sólida haya afectado su cohesión social y, en última instancia, su supervivencia? Los minoicos también eran expertos navegantes y comerciantes, lo que les permitió establecer contactos con otras civilizaciones del Mediterráneo. Sin embargo, este mismo comercio podría haber sido una de las razones de su declive. Con la llegada de nuevos pueblos y la invasión de los micénicos, ¿fue su dependencia del comercio una debilidad? La competencia por recursos limitados y las tensiones en las rutas comerciales pueden haber contribuido a su caída. Pero, ¿qué papel jugaron los desastres naturales en esta historia? Se habla de terremotos y erupciones volcánicas en la región, fenómenos que sin duda habrían alterado la vida cotidiana y desestabilizado a la sociedad. A medida que nos adentramos en los misterios de su desaparición, otro aspecto intrigante es la falta de evidencia de un conflicto violento que explique su colapso. ¿Podría ser que los minoicos optaran por una migración pacífica hacia otras regiones? Los indicios de una transición cultural hacia los micénicos sugieren que en lugar de un colapso abrupto, tal vez hubo una asimilación gradual. Pero, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la historia? ¿Podría ser que la historia de la civilización minoica no sea una simple narración de caída, sino un relato de adaptación y cambio? Finalmente, la civilización minoica nos deja con más preguntas que respuestas. A través de sus logros y su misteriosa desaparición, nos enfrentamos a un dilema fascinante.
¿Cómo se puede entender de manera completa una cultura que dejó tan pocos rastros de su existencia? La historia de los minoicos es un recordatorio de que, a pesar de la aparente seguridad de una civilización, el tiempo y las circunstancias pueden cambiarlo todo. Nos invita a reflexionar sobre lo que se pierde en la historia y la importancia de seguir investigando, porque cada descubrimiento puede revelarnos más sobre el pasado de la humanidad y las lecciones que aún podemos aprender. Los tartesios, una civilización que habitó la península ibérica, han dejado un legado lleno de enigmas y misterios. Su cultura floreció en la antigüedad, pero su desaparición repentina ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Quiénes eran realmente los tartesios? Se considera que estaban situados en el suroeste de la península, en lo que hoy es Andalucía. Eran conocidos por su habilidad en la metalurgia, especialmente en la producción de oro y plata, y por su comercio marítimo. ¿Cómo es posible que una cultura tan avanzada y aparentemente próspera se desvaneciera de la historia sin dejar un rastro claro? Los relatos sobre los tartesios son a menudo confusos, pues la información proviene de fuentes antiguas como los griegos y romanos, quienes los describieron como un pueblo rico y poderoso. Sin embargo, la falta de registros escritos directos de los tartesios dificulta entender su historia. ¿Podrían ser las leyendas sobre su riqueza y poder exageraciones de otras civilizaciones? Algunos investigadores sugieren que su ubicación estratégica les permitía establecer rutas comerciales con otras culturas del Mediterráneo. Sin embargo, todo parece indicar que esta prosperidad no fue suficiente para evitar su colapso. ¿Qué ocurrió que provocó su desaparición? Una de las teorías más intrigantes sobre el fin de los tartesios sugiere que su caída fue causada por una combinación de factores internos y externos. Por un lado, se habla de una posible crisis económica que podría haber surgido de la sobreexplotación de sus recursos naturales. Por otro lado, las tensiones con civilizaciones vecinas, como los fenicios, podrían haber precipitado su declive. ¿Podría haber sido una invasión, o más bien, un proceso gradual de asimilación por parte de otras culturas? Las respuestas son tan elusivas como los propios tartesios. Los restos arqueológicos encontrados en la región, como los impresionantes dólmenes y los vestigios de ciudades como Tartesos, revelan una civilización rica en tradiciones y saberes. Sin embargo, la falta de un sistema de escritura propio hace que su historia se sienta incompleta y fragmentada. ¿Qué conocimientos y mitos se perdieron con su desaparición? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones y cómo, a pesar de su grandeza, pueden desvanecerse en el tiempo, llevándose consigo sus secretos y su identidad. La historia de los tartesios nos recuerda que el pasado está lleno de misterios aún por resolver. Mientras seguimos explorando su legado, nos enfrentamos a la realidad de que algunas preguntas pueden nunca tener respuesta. ¿Quiénes fueron realmente los tartesios y qué les sucedió? Quizás la verdad yace en los ecos del tiempo, esperando ser descubierta por aquellos que se atrevan a buscar en las sombras de la historia. La civilización de los licios, ubicada en la antigua Asia Menor, ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Cómo pudo una cultura tan rica y avanzada desaparecer casi sin dejar rastro? Los licios, conocidos por sus impresionantes ciudades talladas en roca y su sistema de escritura único, nos ofrecen un enigma intrigante. A lo largo de los siglos, esta civilización floreció en la costa mediterránea, creando una serie de ciudades-estado que mostraban una notable diversidad cultural y económica. Pero, ¿qué pudo haber causado su repentina desaparición? Una de las teorías más interesantes sobre su colapso sugiere que el cambio climático tuvo un papel crucial. Imagina un entorno donde las sequías prolongadas y los cambios en las corrientes marinas afectaban la agricultura y la pesca, pilares fundamentales de la economía licia.
¿Es posible que la falta de recursos naturales esenciales haya llevado a la fragmentación social y al conflicto interno? A medida que las comunidades luchaban por sobrevivir, la cohesión que una vez unió a los licios se desmoronó, dejando a las ciudades vulnerables a invasiones externas. Las invasiones fueron otro factor determinante en la desaparición de esta civilización. Durante siglos, la región estuvo en el cruce de múltiples imperios y culturas, desde los griegos hasta los romanos. ¿Qué pasó cuando los licios, debilitados por la crisis interna, se encontraron en la mira de fuerzas invasoras? Los registros históricos indican que los licios fueron absorbidos por los poderosos imperios circundantes, perdiendo su identidad cultural en el proceso. Pero, ¿quiénes eran realmente los licios y qué los hacía únicos en comparación con sus vecinos? La escritura alicia, un sistema que aún no se comprende completamente, nos ofrece pistas sobre su cultura. Este alfabeto, que coexistió con otros sistemas de escritura de la época, plantea la pregunta: ¿qué secretos podrían revelarse si lográramos descifrarlo por completo? Además, los licios dejaron un legado arquitectónico impresionante, con tumbas monumentales que desafían el tiempo. Estas estructuras no solo son ejemplos de su destreza técnica, sino que también reflejan una cosmovisión compleja. ¿Qué creencias y valores sustentaban una sociedad capaz de crear tales maravillas? Finalmente, el misterio de los licios nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones. A lo largo de la historia, hemos visto sociedades florecer y caer, muchas veces por razones que aún no entendemos del todo. ¿Podrían los licios haberse salvado si hubieran tomado decisiones diferentes ante el cambio climático o las invasiones? La historia nos enseña que aunque las civilizaciones pueden desaparecer, su legado perdura. Y en la búsqueda de respuestas sobre los licios, no solo nos acercamos a entender su historia, sino también a comprender nuestra propia vulnerabilidad como humanidad. La civilización maya, que floreció en las tierras bajas del sur, es un enigma que ha capturado la imaginación de muchos. ¿Cómo es posible que una cultura tan avanzada, conocida por sus impresionantes ciudades, su escritura jeroglífica y sus complejas matemáticas, haya experimentado un colapso tan repentino? A lo largo de los siglos, los mayas construyeron majestuosas pirámides y desarrollaron un sistema agrícola sofisticado. Sin embargo, hacia el final del siglo IX, muchas de sus grandes ciudades fueron abandonadas. ¿Qué pudo haber desencadenado este misterioso fenómeno? Uno de los factores más debatidos es el cambio climático. Imaginen un mundo donde la lluvia, vital para la agricultura, comienza a escasear. Los estudios indican que durante los últimos siglos de la civilización maya hubo una serie de sequías prolongadas que habrían afectado gravemente la producción de alimentos. La escasez de recursos esenciales llevó a la desesperación y con ella a la competencia entre ciudades por los pocos recursos que quedaban. ¿Podría la lucha entre los propios mayas haber sido un factor determinante en su desaparición? Además del cambio climático, la sobrepoblación también plantea interrogantes sobre el destino de esta civilización. A medida que las ciudades mayas crecían, la presión sobre el medio ambiente aumentaba. La tala de bosques para expandir tierras agrícolas y la explotación de recursos naturales podrían haber llevado a un ecosistema en declive. Es posible que los mayas, en su búsqueda de prosperidad, hayan socavado las bases de su propia existencia. La relación entre los humanos y su entorno siempre ha sido delicada, y en este caso, parece que la balanza se inclinó hacia el desastre. Las tensiones políticas y sociales también juegan un papel crucial en la historia de los mayas. En un mundo donde el estatus y el poder eran fundamentales, la competencia entre ciudades-estado se intensificó. Las alianzas se formaron y se rompieron, y las guerras pudieron haber debilitado aún más a una civilización ya vulnerable.
¿Cuánto impacto tuvieron estos conflictos internos en la cohesión social de los mayas? La fragmentación de su sociedad podría haber acelerado el proceso de abandono de las ciudades, dejando atrás monumentos impresionantes y un legado cultural que aún hoy nos fascina. Finalmente, aunque muchas teorías han sido propuestas, la verdad es que el colapso de la civilización maya sigue siendo un misterio. Cada descubrimiento arqueológico nos proporciona más pistas, pero también plantea nuevas preguntas. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? La desaparición de los mayas nos invita a reflexionar sobre la resiliencia humana, la conexión con la naturaleza y las consecuencias de nuestras acciones. Al estudiar su pasado, no solo exploramos el destino de una civilización antigua, sino que también nos enfrentamos a los desafíos que nosotros, como sociedad moderna, podríamos enfrentar en el futuro. Es un recordatorio poderoso de que la historia, aunque distante, puede ofrecer valiosas enseñanzas sobre nuestra propia existencia. La civilización Anasazi, también conocida como pueblo ancestral, ha capturado la imaginación de historiadores y arqueólogos durante décadas. Pero, ¿quiénes eran realmente? Esta cultura floreció en el suroeste de Estados Unidos, específicamente en lo que hoy conocemos como los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Se caracterizaba por su impresionante arquitectura, como los famosos pueblos de piedra construidos en acantilados, y su habilidad para cultivar en un entorno árido. Sin embargo, a pesar de su sofisticación y adaptabilidad, esta sociedad desapareció misteriosamente. ¿Qué pudo haber llevado a su migración y eventual desaparición de estas tierras? Una de las teorías más intrigantes sugiere que el cambio climático desempeñó un papel crucial en el destino de los Anasazi. ¿Cómo afectaron las sequías prolongadas a una civilización que dependía de la agricultura? Durante los siglos que precedieron su desaparición, se registraron periodos de sequía severos que habrían hecho que la agricultura se volviera insostenible. Sin acceso a agua suficiente, los cultivos se habrían marchitado, llevando a la escasez de alimentos. Pero, ¿fue solo el clima el responsable de su colapso? ¿O había otros factores en juego que contribuyeron a su migración? La guerra y el conflicto social también pueden haber sido factores determinantes. En un ambiente de escasez, las tensiones entre grupos pueden intensificarse. Podría haber habido luchas internas o invasiones externas que obligaron a los Anasazi a abandonar sus hogares. Algunos estudios apuntan a una fragmentación social, con clanes y comunidades luchando por los recursos limitados. Este contexto de competencia y conflicto podría haber llevado a una crisis que hizo insostenible la vida en sus asentamientos. Pero, ¿realmente se enfrentaron a otros pueblos? ¿O fue una lucha interna la que los llevó a la dispersión? A medida que los Anasazi se fueron alejando de sus asentamientos originales, ¿dónde fueron y qué pasó con ellos? Algunas teorías sugieren que se integraron a otras comunidades indígenas, como los pueblos modernos que aún habitan la región. Sin embargo, el rastro de su cultura se desvaneció rápidamente. La influencia de los Anasazi se puede ver en la alfarería y las tradiciones de los pueblos contemporáneos, pero su legado es un enigma. ¿Es posible que se hayan adaptado a nuevas condiciones? ¿O simplemente se disolvieron en el vasto paisaje cultural de América del Norte? Hoy en día, los vestigios de su existencia, como los impresionantes sitios arqueológicos de Mesa Verde y Chaco Canyon, nos hablan de una civilización rica y compleja. Sin embargo, el misterio de su desaparición persiste. ¿Qué podemos aprender de los Anasazi en nuestro propio contexto contemporáneo? Tal vez su historia nos ofrezca lecciones valiosas sobre la resiliencia, la adaptación y la importancia de la sostenibilidad en un mundo cambiante. En última instancia, los Anasazi nos recuerdan que la historia de la humanidad está llena de ciclos de florecimiento y declive,
y que cada civilización, por avanzada que sea, puede enfrentar desafíos que alteren su rumbo de manera inesperada. El Imperio Aksumita, una de las grandes potencias de la antigüedad, se extendió por lo que hoy conocemos como Etiopía y parte de Arabia. Pero, ¿qué hizo que esta civilización se convirtiera en un centro de comercio y cultura en su época? Aksum no solo fue famoso por sus impresionantes monumentos y su habilidad en la agricultura, sino también por ser uno de los primeros imperios en adoptar el cristianismo como religión oficial. Sin embargo, a pesar de su auge, su desaparición sigue siendo un enigma. ¿Qué pudo haber llevado a la caída de un imperio tan poderoso? Una de las características más intrigantes de Aksum es su sistema de escritura, conocido como Ge'ez, que aún se utiliza en la liturgia de la Iglesia Ortodoxa etíope. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan avanzada en comunicación y comercio haya desaparecido sin dejar rastro? Algunos investigadores sugieren que el cambio climático jugó un papel crucial. A medida que el clima se volvió más seco, las tierras agrícolas comenzaron a sufrir, lo que llevó a una disminución de la producción de alimentos. Podría ser que las sequías y la falta de recursos naturales desencadenaran una crisis que resultó en el colapso de su sociedad. Además, el comercio fue una de las principales fuentes de riqueza para Aksum. Con su ubicación estratégica entre el Mediterráneo y el Océano Índico, los aksumitas controlaban rutas comerciales vitales. Pero, ¿qué sucedió cuando otros imperios comenzaron a desafiar su dominio comercial? La aparición de nuevas rutas marítimas y la competencia de potencias emergentes pudieron haber debilitado su influencia. La pérdida de comercio no solo afectó su economía, sino que también pudo haber llevado a tensiones internas y conflictos sociales. ¿Es posible que estas luchas internas hayan contribuido a su desaparición? La religión también desempeñó un papel importante en la vida del Imperio Aksumita. Al convertirse al cristianismo, Aksum se alineó con el mundo cristiano, lo que fortaleció su identidad. Pero, ¿qué pasó cuando surgieron diferencias religiosas y culturales con las comunidades vecinas? Las tensiones entre los pueblos que practicaban diferentes religiones podrían haber generado conflictos. Esta fragmentación social y cultural puede haber debilitado la cohesión del imperio, haciéndolo más vulnerable a invasiones externas y a la desintegración interna. La pregunta permanece: ¿fue la religión un factor que contribuyó a su eventual caída? Finalmente, a pesar de los muchos misterios que rodean la desaparición del Imperio Aksumita, su legado perdura. Hoy en día, las huellas de esta civilización se pueden ver en la arquitectura, la cultura y la práctica religiosa de la región. La historia de Aksum es un recordatorio fascinante de cómo incluso los imperios más poderosos pueden enfrentar desafíos insuperables. ¿Qué lecciones podemos aprender de su ascenso y caída? La desaparición de Aksum nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones y la importancia de entender el contexto histórico en el que florecen y eventualmente sucumben. La curiosidad por desentrañar estos misterios nos ayuda a comprender mejor no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de nuestra propia historia. ¿Quiénes fueron los Warpa y Wari? ¿Y por qué su legado sigue resonando en la historia de América del Sur? Estas civilizaciones andinas, que florecieron en lo que hoy es Perú, nos ofrecen un fascinante vistazo a un mundo donde la agricultura, la arquitectura y las interacciones sociales alcanzaron niveles impresionantes. La cultura Warpa, conocida por su avanzada práctica agrícola, desarrolló técnicas de irrigación que les permitieron cultivar en un entorno montañoso y hostil. ¿Cómo lograron transformar un paisaje desafiante en un jardín de abundancia? Su ingenio y adaptación al medio ambiente les aseguraron la producción de cultivos como maíz y papa, que no solo alimentaron a su población, sino que también sentaron las bases para civilizaciones posteriores. Por otro lado, la civilización Wari,
que emergió en las tierras altas, es famosa por su extraordinaria planificación urbana y su red de caminos que conectaban diferentes regiones. ¿Qué estrategias utilizaron para crear un imperio tan vasto y cohesionado? La respuesta puede estar en su habilidad para integrar diversas culturas y tradiciones, lo que les permitió establecer un sistema de administración eficiente y un comercio floreciente. La influencia de los Wari se extendió más allá de su territorio, dejando huellas en la arquitectura y la organización social de las culturas que vendrían después, incluyendo a los incas. Sin embargo, la desaparición de estas civilizaciones plantea preguntas intrigantes. ¿Qué llevó a su colapso? Algunos arqueólogos sugieren que los cambios climáticos, como sequías severas, jugaron un papel crucial en su declive. Las sequías pudieron haber devastado las cosechas y afectado la disponibilidad de recursos esenciales, obligando a las comunidades a migrar o a buscar nuevas tierras más fértiles. Pero, ¿fue este el único factor en su caída? Existen teorías que apuntan a conflictos internos o invasiones externas que podrían haber contribuido a su desmoronamiento. La interrelación entre estos factores sigue siendo un misterio que intriga a los investigadores. El legado de los Warpa y Wari no se limita a sus logros arquitectónicos o agrícolas. Su influencia se siente aún hoy en día, especialmente en las tradiciones culturales y en la identidad de los pueblos indígenas de los Andes. ¿Cómo puede una civilización que desapareció hace siglos seguir teniendo un impacto tan profundo? Esto nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de resistencia y adaptación de las culturas a lo largo del tiempo. Las historias de estas civilizaciones nos enseñan que, a pesar de los desafíos que enfrentan, los pueblos pueden dejar una huella duradera que trasciende su tiempo y espacio. En conclusión, el estudio de las culturas Huarpa y Wari nos invita a explorar no solo los logros de sus sociedades, sino también los desafíos que enfrentaron y las lecciones que podemos aprender de su historia. A través de sus innovaciones y su legado, nos muestran que la historia es un tejido complejo de interacciones, adaptaciones y cambios. Y aunque su desaparición sigue siendo un misterio, su contribución a la civilización andina es innegable y merece ser recordada. ¿Qué otros secretos podrían desvelarse sobre estas fascinantes culturas a medida que se continúan realizando investigaciones en sus antiguas tierras? Los olmecas, considerados la civilización madre de Mesoamérica, han dejado una huella indeleble en la historia. ¿Quiénes eran estos enigmáticos habitantes que florecieron entre el 2300 y el 400 a.C.? Su legado incluye impresionantes esculturas de cabezas colosales, así como una compleja organización social y religiosa. Sin embargo, lo que realmente intriga a los historiadores es cómo y por qué desaparecieron de repente. ¿Qué misterio se esconde tras la caída de esta cultura que sentó las bases para civilizaciones posteriores como los mayas y los aztecas? Los olmecas habitaron principalmente en la región que hoy conocemos como el sureste de México, en áreas que incluían la costa del Golfo de México. Eran expertos en agricultura, cultivando maíz, frijoles y calabazas, lo que les permitió establecer ciudades prósperas como La Venta y San Lorenzo. Pero, ¿qué sucedió con estas ciudades vibrantes? Algunos arqueólogos sugieren que desastres naturales, como las inundaciones o erupciones volcánicas, podrían haber alterado su entorno. Sin embargo, otros creen que la deforestación provocada por la expansión agrícola pudo haber contribuido al colapso de su ecosistema. La influencia de los olmecas se extendió mucho más allá de su territorio. Sus prácticas culturales, religiosas y artísticas fueron adoptadas por sociedades posteriores, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible que una civilización tan avanzada y con un impacto tan duradero haya desaparecido tan repentinamente? Algunos investigadores sugieren que luchas internas, conflictos con otras culturas o incluso cambios climáticos podrían haber sido factores determinantes. Pero,
¿Podría ser que la misma riqueza cultural que los hizo destacar también los llevó a su perdición? El arte olmeca es fascinante y enigmático a partes iguales. Las cabezas colosales, talladas en piedra, representan no solo su destreza artística, sino también su compleja estructura social. ¿Por qué eligieron representar a líderes o figuras importantes de esa manera? Tal vez lo hicieron para consolidar poder e influencia en un mundo cada vez más competitivo. Sin embargo, es posible que la presión social y la búsqueda de poder hayan creado divisiones que contribuyeron a su declive. El estudio de sus jeroglíficos, aunque todavía en gran parte indescifrables, también nos ofrece pistas sobre su cosmovisión y creencias, aunque no nos brindan respuestas definitivas sobre su desaparición. La pregunta que persiste es, ¿qué legado dejaron los olmecas que todavía perdura hoy? Aunque su civilización se desvaneció, su impacto se siente en la cultura mesoamericana actual. Desde prácticas agrícolas hasta simbolismos religiosos, los olmecas nos recuerdan que detrás de cada civilización hay una historia rica y compleja. A medida que exploramos su enigmática existencia y su repentina desaparición, nos enfrentamos a la realidad de que la historia es un rompecabezas y cada pieza perdida nos invita a seguir investigando y reflexionando sobre el pasado. Así, el misterio de los olmecas sigue vivo, desafiando nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender las raíces de la humanidad. ¿Alguna vez has oído hablar del reino de Himyar? Situado en el suroeste de Arabia, este antiguo reino fue uno de los más poderosos de su tiempo, a menudo eclipsado por sus contemporáneos. Pero, ¿qué llevó a su eventual declive y desaparición? La historia de Himyar es un fascinante rompecabezas que nos invita a explorar sus misterios y a desentrañar las razones detrás de su caída. La civilización himyarita floreció entre el siglo I a.C. y el VI después de Cristo, convirtiéndose en un importante centro comercial que conectaba a Arabia con el resto del mundo antiguo. Pero, a pesar de su poder y riqueza, el reino enfrentó desafíos internos y externos que amenazaron su existencia. Entre las preguntas que surgen al hablar del reino de Himyar, una destaca: ¿cómo un reino tan próspero pudo desvanecerse casi de la noche a la mañana? Para entender esto, es crucial considerar la situación geopolítica de la región en ese momento. Himyar se encontraba en una posición estratégica, controlando rutas comerciales vitales que conectaban la península arábiga con África y Asia. Sin embargo, con el tiempo, el auge de nuevas potencias y la competencia de otros reinos comerciales como el de Saba y el Imperio Romano comenzaron a afectar su influencia. Podría ser que la ambición de sus vecinos y competidores, junto con conflictos internos, condujeran a su declive. La historia de Himyar también nos muestra las tensiones entre culturas y religiones. A medida que se extendió el cristianismo en la región, el reino se convirtió en un campo de batalla entre las antiguas creencias politeístas y las nuevas doctrinas. La llegada de misioneros cristianos y la conversión de algunos líderes locales generaron conflictos que desgastaron la cohesión social del reino. Fue la lucha por la fe y el poder una de las razones que llevaron a la fragmentación de Himyar. La inestabilidad interna, unida a las presiones externas, pudo haber debilitado la estructura política y social que había mantenido al Reino Unido durante siglos. Además, no podemos pasar por alto los desastres naturales que afectaron a la región. Himyar, al igual que muchas civilizaciones antiguas, dependía de la agricultura y de las lluvias estacionales. ¿Qué sucedió cuando las sequías prolongadas y las inundaciones inesperadas comenzaron a devastar sus tierras? La escasez de recursos esenciales podría haber llevado a la desconfianza entre las tribus y a una lucha por la supervivencia, lo que contribuyó a la descomposición del tejido social del reino. La combinación de factores climáticos adversos y la incapacidad para adaptarse a nuevas realidades económicas sin duda desempeñó un papel en su desaparición. Al final, el destino del reino de Himyar
es un recordatorio de que incluso las civilizaciones más fuertes pueden caer. Con el paso del tiempo, el reino fue absorbido por nuevos poderes en la región y, aunque su legado perduró en la historia, la cultura himyarita se desvaneció. La reflexión sobre su historia nos plantea una pregunta importante. ¿Qué lecciones podemos aprender de su ascenso y caída? La desaparición de Himyar nos invita a considerar la vulnerabilidad de las sociedades ante la adversidad, así como la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. En última instancia, cada civilización que desaparece nos deja un legado de sabiduría que sigue resonando en la historia de la humanidad. Los nabateos, una civilización que floreció en la región de Arabia, son un fascinante ejemplo de cómo el comercio puede moldear una cultura. Pero, ¿cómo lograron convertirse en maestros del comercio en un entorno tan hostil? Su ubicación estratégica en las rutas comerciales entre Arabia, Egipto y Siria les permitió prosperar, convirtiéndose en intermediarios clave en el intercambio de especias, inciensos y otros bienes preciosos. En sus ciudades, como Petra, podemos observar la impresionante arquitectura tallada en roca, que no solo servía como un refugio, sino también como un símbolo de su riqueza y poder. Pero ¿qué ocurrió para que este imperio comercial se desvaneciera de la historia? Una de las preguntas más intrigantes es: ¿qué factores llevaron a la caída de los nabateos? Algunos historiadores sugieren que el cambio en las rutas comerciales fue un factor crucial. Con la apertura de nuevas rutas marítimas, el transporte de mercancías por tierra se volvió menos atractivo. La competencia de otras potencias comerciales, como los romanos, que empezaron a dominar el comercio en la región, también podría haber jugado un papel importante en su declive. Pero, ¿fue solo el comercio lo que los llevó a la desaparición, o había otros factores en juego? Además, el clima de la región desempeñó un papel en la historia de los nabateos. La escasez de recursos hídricos en su territorio hacía que la agricultura fuera un desafío constante. Esto generaba tensiones internas, ya que las comunidades dependían de la gestión del agua para sobrevivir. Las sequías prolongadas y las malas cosechas pudieron haber llevado a una migración de su población hacia áreas más fértiles. Si la gente se iba en búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿cómo afectó esto a la cohesión social y económica de su civilización? Asimismo, la influencia de los romanos en la región no se puede ignorar. A medida que el Imperio Romano se expandió, los nabateos se encontraron en una posición delicada. Aunque al principio lograron mantener su independencia, las presiones políticas y militares romanas se hicieron cada vez más fuertes. La incorporación de su territorio al Imperio Romano en el año 120 de nuestra era marcó un cambio drástico en su forma de vida. ¿Cómo se adaptaron los nabateos a esta nueva realidad? Y más importante aún, ¿fue esta la muerte definitiva de su cultura? Por último, la desaparición de los nabateos no es solo un cuento de comercio y conquistas, sino también un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden ser influenciadas por una combinación de factores internos y externos. Su legado perdura en las impresionantes ruinas de Petra y en la historia del comercio del mundo antiguo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de los nabateos sobre la resiliencia y la adaptación? Comprender su historia nos ofrece una ventana al pasado y nos ayuda a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones, así como la importancia de adaptarse a un mundo en constante cambio. Los micénicos, una civilización que floreció en la antigua Grecia, son como un enigma envuelto en mitos y ruinas. ¿Quiénes eran realmente estos guerreros que construyeron impresionantes palacios y dejaron una huella indeleble en la historia? Su civilización se desarrolló entre los años 1600 a 1100 a.C. y es conocida por sus logros en la arquitectura, la escritura y el comercio. Pero a pesar de su grandeza, su caída sigue siendo un misterio.
¿Qué pudo haber llevado a la desaparición de una cultura tan poderosa? La escritura lineal B, un sistema de escritura que los micénicos utilizaron, nos proporciona algunas pistas sobre su vida diaria y organización. Sin embargo, los registros son escasos y fragmentados. ¿Qué secretos podrían revelarse si encontráramos más inscripciones? Las evidencias arqueológicas sugieren que los micénicos eran guerreros hábiles y comerciantes astutos, pero también enfrentaron conflictos internos y externos. ¿Podría ser que su ambición de expansión los llevara a la autodestrucción? La lucha por el control de recursos y territorios podría haber sembrado las semillas de su declive. El colapso de la civilización micénica se sitúa en un período de grandes cambios en la región. En el siglo XII a.C. se produjo un desmoronamiento que afectó a muchos centros urbanos. ¿Fue esta caída el resultado de invasiones de pueblos extranjeros, como los dorios? ¿O hubo factores internos que contribuyeron a su pérdida de poder? Algunos arqueólogos sugieren que catástrofes naturales, como terremotos o sequías, podrían haber llevado a una crisis alimentaria. ¿Qué pasaría si la naturaleza se volviera en su contra, destruyendo las cosechas y dejando a la población sin recursos? Los mitos y leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos también nos ofrecen una visión fascinante de la cultura micénica. Historias de héroes, dioses y guerras han sido transmitidas a través de la literatura, como la famosa Ilíada de Homero, que aunque se basa en hechos mitológicos, refleja un mundo que existió. ¿Cómo influyeron estas narraciones en la percepción de los micénicos como guerreros valientes y sabios a medida que la civilización se desmoronaba? Los relatos heroicos se convirtieron en una forma de consuelo para aquellos que enfrentaban la incertidumbre y el cambio. A pesar de su desaparición, la influencia micénica perdura en la cultura occidental. Sus innovaciones en tecnología, arte y organización social sentaron las bases para futuras civilizaciones. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? La caída de los micénicos nos recuerda que incluso las sociedades más poderosas pueden enfrentar el colapso. En nuestra búsqueda por entender su destino, encontramos no solo un reflejo de lo que fueron, sino también una advertencia sobre los desafíos que enfrentamos hoy en día. La historia de los micénicos es un recordatorio de la fragilidad de la civilización y la importancia de aprender del pasado. En las vastas arenas de Egipto, un lugar conocido como Nabta Playa ha guardado secretos que han fascinado a arqueólogos e historiadores durante décadas. Pero, ¿qué era realmente Nabta Playa? Esta antigua cultura prehistórica, que floreció hace más de 7000 años, se destaca no solo por su sorprendente conexión con los primeros asentamientos humanos, sino también por sus enigmáticas estructuras monumentales. Entre ellas, un círculo de piedras que algunos consideran un antiguo observatorio astronómico. ¿Cómo podía una civilización tan temprana tener un conocimiento tan avanzado del cielo? Este misterio nos invita a explorar la vida de aquellos que habitaron esta región y cómo sus creencias y prácticas pueden haber influido en el desarrollo de la civilización egipcia. Los habitantes de Nabta Playa eran principalmente pastores nómadas que dependían de la caza y la recolección, pero también empezaron a establecer comunidades más permanentes. Se ha encontrado evidencia de actividades agrícolas, lo que indica que estaban en la transición hacia un estilo de vida más sedentario. ¿Qué llevó a esta transformación? Algunos investigadores sugieren que el cambio climático podría haber alterado el entorno, forzando a la gente a adaptarse y buscar nuevos métodos de subsistencia. A medida que el clima se volvió más seco, las condiciones de vida cambiaron radicalmente, impactando no solo su alimentación, sino también su organización social. Pero el verdadero enigma radica en su desaparición. ¿Qué ocurrió con Nabta Playa? ¿Y por qué dejó de existir como centro de actividad? A pesar de su innovadora cultura y su capacidad de adaptación, alrededor del año 3800 antes de nuestra era, la zona fue abandonada.
La teoría más extendida es que la desertificación de la región obligó a sus habitantes a migrar hacia áreas más fértiles, como el Valle del Nilo. Pero, ¿es esta la única explicación? Algunos creen que la competencia por recursos o incluso conflictos con otras comunidades emergentes pudieron haber jugado un papel crucial en su declive. A pesar de su desaparición, el legado de Nabta Playa perdura. ¿Cómo influyó esta cultura en las civilizaciones posteriores? La arquitectura monumental y los conocimientos astronómicos que desarrollaron pudieron haber dejado huellas en las prácticas de las dinámicas posteriores de Egipto, incluyendo sus pirámides y templos. A medida que exploramos esta conexión, nos encontramos con un hilo conductor que nos lleva a interrogarnos sobre el impacto de las culturas prehistóricas en el desarrollo de civilizaciones más complejas. Este legado es un recordatorio de que las raíces de la historia son más profundas y entrelazadas de lo que podríamos imaginar. Finalmente, mientras reflexionamos sobre Nabta Playa, surgen preguntas que van más allá de su desaparición. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas antiguas culturas? En un mundo donde enfrentamos desafíos similares, como el cambio climático y la escasez de recursos, la historia de Nabta Playa nos invita a mirar hacia atrás y considerar cómo nuestras decisiones actuales pueden influir en nuestro futuro. La historia no solo es un registro del pasado, sino una guía para navegar por las complejidades del presente y del futuro. Así, la misteriosa desaparición de Nabta Playa se convierte en un espejo de nuestras propias realidades y un llamado a la reflexión sobre nuestra relación con el entorno que nos rodea. A lo largo de nuestra travesía por las civilizaciones antiguas, hemos sido testigos de la grandeza y la tragedia de sociedades que, en su apogeo, parecían indestructibles. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurrió con ellas? ¿Por qué nos dejaron con tantas preguntas sin respuesta? Las desapariciones de estas civilizaciones no solo son eventos históricos, sino que son también ventanas a los misterios de la humanidad. Reflexionar sobre estas culturas perdidas nos invita a cuestionar nuestra propia existencia y el futuro que nos aguarda. El estudio de estas civilizaciones es como un rompecabezas que no se puede resolver del todo. ¿Acaso el cambio climático jugó un papel crucial en su caída? ¿O fueron guerras, enfermedades? ¿O quizás la presión de otros pueblos en expansión los que llevaron a su declive? Cada civilización tiene su propia historia, pero cada historia comparte un tema común: la fragilidad de la existencia humana. Al explorar sus ruinas y leer sobre sus logros, nos encontramos con ecos de sus voces, recordándonos que aunque desaparecieron, su legado sigue vivo en nosotros. Esto nos lleva a considerar la importancia de aprender de sus errores y aciertos. ¿Estamos condenados a repetir la historia? Las lecciones que nos ofrecen estas civilizaciones son invaluables. La sobreexplotación de recursos, la falta de adaptación a los cambios y la fragmentación social son advertencias que resuenan en el presente. Reflexionemos entonces sobre cómo estos mismos desafíos nos enfrentan hoy. ¿Qué podemos hacer para evitar un destino similar? La historia no es solo un relato de lo que fue, es un espejo que refleja nuestras decisiones actuales. Además, la fascinación por estas culturas no radica únicamente en su desaparición, sino en los logros que alcanzaron. ¿Cómo lograron construir ciudades tan grandiosas? ¿Qué conocimientos perdidos se esconden en sus tradiciones? La ingeniería, la agricultura, el arte y la espiritualidad de estas civilizaciones son testamentos de la creatividad y la resiliencia humanas. No son solo historias de caída, sino también de grandeza y avance. ¿Cuántas ideas brillantes se han perdido en el tiempo esperando ser redescubiertas por nosotros? Finalmente, al concluir este viaje por el tiempo, queda una pregunta en el aire. ¿Qué legado queremos dejar nosotros? La historia de las civilizaciones que desaparecieron repentinamente es un recordatorio
de que el tiempo es un recurso valioso y limitado. Tal vez, en nuestra búsqueda de respuestas, lo más importante sea recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en el futuro. ¿Seremos capaces de aprender del pasado para construir un mundo más sostenible y justo? La historia continúa escribiéndose, y nosotros somos los protagonistas de esta narrativa en constante evolución.